Una multitud se congregó, algunos con lágrimas en los ojos, otros con risas llenas de burla. «Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz», reñía gritaban los fariseos con arrogancia. Los soldados se mofaban de él sin piedad. Las palabras llenas de desprecio rompían el silencio, pero Jesús no respondía. El cielo comenzó a oscurecerse. Sus manos estaban atravesadas por clavos. Su carne desgarrada soportaba el peso. Pequeñas gotas de sangre caían al suelo, marcando la escena con un dolor indescriptible. En medio del dolor y la agonía, Jesús pronunció 7 frases que cambiarían el curso de la historia para siempre. Estas 7 palabras de Jesús en la cruz son consideradas uno de los discursos más profundos jamás escuchados. Comencemos con la primera. 1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ante la mirada atónita de todos, estas fueron las primeras palabras que Jesús dijo. Nadie podía imaginar que en medio de tanta violencia y desprecio saldría un mensaje de perdón. Jesús, el Creador y Señor de todo lo que existe, tenía en sus manos el poder de condenar con una simple palabra a aquellos que lo crucificaron. Los líderes religiosos, los soldados romanos y la multitud que lo humilló. Sin embargo, en un acto de amor incomprensible, escogió perdonarlos. Jesús no respondió al mal con maldad. La primera palabra desde la cruz refleja la esencia de su misión, el perdón. En lugar de emitir juicio sobre quienes lo estaban crucificando, Jesús levantó una oración al Padre en su favor, intercediendo por ellos. Este acto extraordinario no solo muestra su amor incondicional, sino también el propósito central de su sacrificio: ofrecer perdón, incluso a los que lo rechazaban. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que perdonar parecía algo inalcanzable? ¿Qué te detuvo? La actitud de perdón de Jesús desde la cruz es un recordatorio poderoso y un desafío directo para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos frente a las injusticias. Cuando alguien nos lastima, es común que nuestra primera respuesta sea vengarnos o guardar resentimiento. Pero Jesús nos enseña un camino radicalmente opuesto, un camino que trasciende el orgullo y el dolor, el camino del perdón. Imagina que llevas a cuestas una mochila cargada de piedras, cada una simbolizando una herida o un resentimiento del pasado. Con cada paso, el peso se vuelve más insoportable, agotándote poco a poco. Ahora imagina soltar esa mochila, dejar caer cada piedra. De repente, te sientes libre, ligero, como si pudieras respirar de nuevo. Eso es el perdón, un acto que no solo libera a los demás, sino que nos libera a nosotros mismos del peso que nos ata al pasado, permitiéndonos caminar hacia adelante con paz y esperanza. El Evangelio de Mateo nos desafía con estas palabras: no resistáis al malvado. A quien te golpee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra, y al que quiera demandarte y quitarte tu túnica, déjale también tu manto. Este mensaje radical nos invita a responder al mal no con más maldad, sino con una bondad que desarma. Es un llamado a superar el instinto humano de venganza y a vivir bajo los principios del reino de Dios, donde el amor y el perdón son las verdaderas armas de victoria. Quien no perdona carga un peso que afecta tanto al cuerpo como al espíritu. La falta de perdón roba la paz, llena el alma de inquietud y atormenta los pensamientos. El resentimiento envenena el corazón, consume desde dentro y puede llevar a la autodestrucción emocional. Por el contrario, el perdón actúa como un bálsamo, limpia el alma, sana la mente y libera los recuerdos amargos, transformándolos en lecciones de vida. Es el remedio que trae verdadera libertad y paz interior. Quien no perdona vive encarcelado por su propio resentimiento. Mantener rencor hacia alguien es como permitir que esa persona habite en tu mente y corazón, atrapándote en un ciclo constante de odio. Esa amargura se convierte en una presencia diaria que consume la paz. Jesús nos enseñó una verdad profunda: el mal no proviene de fuera, sino que nace del interior del ser humano. Es en nuestro corazón donde germinan las raíces de la amargura, pero también donde puede florecer el perdón que nos libera. Todos, sin excepción, somos malhechores en algún momento, porque como dijo Jesús, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Estos males no provienen del exterior, sino que nacen dentro de nosotros y contaminan nuestra alma. Con esta enseñanza, Jesús rompe con la idea de que somos simples productos de nuestro entorno. La maldad no es algo impuesto por las circunstancias, es inherente al ser humano. Por eso,
El perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino que también da tiempo y espacio para que el mal que brota en nuestro corazón sea transformado en santidad. Este es el llamado de Jesús, a practicar el perdón incondicional, como el único camino hacia la verdadera redención. El perdón es la llave que abre el tiempo y el espacio necesarios para que los seres humanos, que llevan la maldad en su interior, puedan transformarse. Nunca debemos negar el perdón a quienes nos ofenden, porque el perdón que hemos recibido de Dios supera infinitamente cualquier perdón que podamos dar. Si no contáramos con el perdón divino, nuestras oportunidades de cambio y redención desaparecerían. Es gracias a ese perdón que podemos crecer, sanar y alcanzar una vida transformada. Por eso, el acto de perdonar no solo es un deber, sino una forma de reflejar el amor y la gracia de Dios hacia los demás. En las palabras de Mateo leemos: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este llamado al perdón incondicional nos prepara para comprender la profundidad de la segunda palabra de Jesús en la cruz. 2. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, el Hijo de Dios, estaba crucificado entre dos ladrones. Pero no se trataba de simples rateros. Eran criminales violentos que asaltaban y mataban sin piedad, despreciando la vida y los bienes de los demás. En ese escenario de muerte, Jesús, incluso en su agonía, ofreció esperanza y redención a uno de ellos, mostrando que su gracia no tiene límites. Estos hombres pasaron su vida sembrando dolor y sufrimiento a su paso. Sus acciones fueron una carga para quienes los rodeaban. En el centro de ellos colgaba Jesús, en una cruz que representaba lo que la humanidad pensaba de él, el peor de los criminales. Fue condenado por blasfemia contra Dios y sedición contra César, acusaciones que lo colocaron como un enemigo tanto religioso como político. Pero esa cruz central, que pretendía simbolizar su culpa, se convertiría en el mayor símbolo de redención para toda la humanidad. El ambiente estaba lleno de gritos de burla y desprecio, palabras que perforaban el aire con crueldad. Desde la cruz a la izquierda de Jesús, uno de los ladrones, consumido por la amargura, gritó con sarcasmo: «Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero desde la derecha, el otro ladrón, con una voz débil y temblorosa, lo reprendió diciendo: «¿No temes a Dios ni siquiera estando bajo el mismo castigo? Nosotros merecemos estar aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo». En medio de la agonía, estas palabras reconocían no solo la inocencia de Jesús, sino también su divinidad, marcando el inicio de un acto de fe que cambiaría la eternidad de aquel hombre. El ladrón, girando su rostro hacia Jesús, encontró la fuerza para susurrar con un rayo de esperanza: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Fue en ese instante, con la misma compasión que había demostrado toda su vida, cuando Jesús respondió con las palabras que transformarían el destino de aquel hombre: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Este breve intercambio revela la profundidad de la gracia de Dios. Un hombre que había pasado su vida en el pecado recibió, en sus últimos momentos, la promesa de salvación. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán oscuro sea nuestro pasado, la gracia de Dios no tiene límites. Jesús no dijo: «Algún día estarás conmigo», sino que aseguró: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», mostrando que la salvación está disponible de inmediato para quienes ponen su fe en Él. Este ladrón anónimo, desde su posición en la cruz, fue testigo directo del desprecio y la crueldad que todos dirigían hacia Jesús. Escuchó, quizás más claramente que nadie, las primeras palabras que salieron de la boca del Salvador: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Observó su increíble actitud de mansedumbre, su negativa a responder con insultos o amenazas, y su intercesión amorosa por aquellos que lo crucificaban. Estas palabras y la actitud de Jesús no solo fueron impactantes, sino que tocaron el corazón endurecido de aquel criminal. Al ver a Jesús enfrentando el sufrimiento con una serenidad y compasión que desafiaban toda lógica, algo cambió en el espíritu de aquel hombre. Su pensamiento, moldeado por una vida de pecado, comenzó a transformarse, encontrando en Jesús una esperanza que nunca había conocido. No hay casos imposibles para Jesús. Para el Hijo de Dios,
No existe vida que no pueda ser restaurada, ni situación que carezca de esperanza cuando se acude a Él. El ladrón crucificado a la derecha de Jesús es un poderoso ejemplo. Reconoció su pecado, lo confesó, y con un corazón quebrantado, clamó al único que podía salvarlo. En sus últimos momentos, recibió el regalo más grande, el perdón y la garantía del cielo. Este ladrón encontró gracia cuando parecía que todo estaba perdido. En su historia vemos reflejada a toda la humanidad. Aunque nuestras fallas puedan diferir en grado, compartimos la misma naturaleza caída. Todos hemos sido tocados por el pecado, y solo en Jesús encontramos redención. Todos los seres humanos vivimos bajo la sombra del pecado, cargando su peso opresivo, esclavizados por su poder, encadenados a su influencia y condenados a la muerte que trae como consecuencia. El apóstol Pablo describe esta realidad con claridad al escribir: como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Esta declaración no deja lugar a dudas. El pecado es universal y afecta a cada persona sin excepción. Pero en esta desesperante verdad, también encontramos la necesidad de un Salvador, alguien que pueda liberarnos de esta condena, alguien como Jesús, quien con su sacrificio nos ofrece la única esperanza de redención. ¿Alguna vez te has preguntado si tus errores han puesto una distancia insalvable entre tú y la salvación? La historia del ladrón en la cruz es un recordatorio poderoso de que nunca es demasiado tarde para volver tu corazón a Dios. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado o cuán lejos hayas sentido que has caído. La gracia de Jesús siempre está al alcance, dispuesta a redimir y transformar. Su amor no tiene límites y su salvación está disponible para todos los que se acercan a Él con fe. Tercera palabra de Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Incluso en medio de su agonía en la cruz, Jesús demostró su infinito amor y cuidado por los suyos. Mientras sufría, sus ojos se posaron en María, su madre, y en Juan, el discípulo amado. A pesar de estar al borde de la muerte, Jesús no pensó en sí mismo, sino en el bienestar de quienes amaba. Con una voz debilitada pero llena de ternura, dirigió a María unas palabras cargadas de significado eterno: mujer, he ahí tu hijo. Luego, mirando a Juan, añadió: he ahí tu madre. En ese instante, Jesús no solo cumplió con su responsabilidad como hijo, sino que también dejó un mensaje universal sobre el cuidado mutuo y la unidad entre sus seguidores. Consciente de que su muerte estaba cerca, Jesús, incluso en su sufrimiento extremo, no dejó de pensar en el bienestar de su madre. Aseguró que María no quedara desamparada, demostrando una vez más su profundo amor y responsabilidad. Es probable que para ese momento, José de Nazaret, el esposo de María y padre terrenal de Jesús, ya hubiera fallecido, lo que habría dejado a María en una posición vulnerable como viuda sin protección. Al encomendarla al cuidado de Juan, Jesús aseguró que su madre no solo tendría sustento físico, sino también compañía espiritual, mostrando cómo el amor y la compasión trascienden incluso en los momentos más oscuros. Imagina un jardín donde cada planta juega un papel esencial en el bienestar de las demás. Algunas dan sombra, otras enriquecen el suelo y otras ofrecen apoyo cuando las tormentas llegan. En ese equilibrio, todas crecen más fuertes juntas. Así es nuestra vida espiritual. Estamos llamados a sostenernos mutuamente, a ofrecer fuerza, consuelo y amor dentro de nuestra comunidad de fe. Es en este apoyo mutuo donde encontramos reflejado el cuidado que Jesús mostró en la cruz al confiar a María y a Juan el uno al otro. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, y durante las primeras horas bajo el sol, pronunció las 3 primeras palabras desde la cruz. Sin embargo, al llegar el mediodía, una oscuridad sobrenatural descendió sobre la tierra. Esta no era una simple anomalía natural, sino un acto divino que marcó la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Por 3 horas, esa oscuridad cubrió el escenario, como si el cielo mismo llorara por el sacrificio del Hijo de Dios. Cerca de las 3 de la tarde, cuando las tinieblas comenzaron a disiparse, Jesús pronunció la 4ª palabra, una expresión profunda de su sufrimiento y soledad, revelando el peso espiritual que cargaba en ese momento crucial. 4ª palabra de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Gólgota estaba envuelto en un silencio profundo.
roto únicamente por murmullos ocasionales de la multitud. La oscuridad que había cubierto la tierra durante 3 horas no era un fenómeno ordinario, simbolizaba algo mucho más profundo. En la Biblia, las tinieblas siempre contrastan con la luz, representando la muerte, el pecado y el juicio divino. En ese momento, las tinieblas que cubrían el Gólgota reflejaban el peso del pecado del mundo, que ahora recaía completamente sobre Jesús. Esta separación espiritual momentánea entre el Hijo y el Padre, causada por el pecado que Jesús cargaba, llevó al Salvador a pronunciar este grito de dolor, citando las palabras del Salmo 22. Las tinieblas no solo cubrían el cielo, también simbolizaban el estado del mundo, ciego y perdido, porque el maligno había cegado el entendimiento de los incrédulos. Este fue un momento de juicio y redención, donde el pecado del mundo fue confrontado con el sacrificio perfecto. Cuando Jesús fue arrestado, les recordó a los principales sacerdotes y ancianos que lo apresaron: diariamente, mientras estuve con vosotros en el templo, no pusisteis vuestras manos sobre mí, pero esta es vuestra hora, el poder de las tinieblas. Estas palabras no solo señalaban la autoridad momentánea del mal sobre los eventos, sino que también revelaban la naturaleza temporal de su triunfo aparente. En las Escrituras, las tinieblas representan más que el poder del mal, simbolizan el destino final de quienes lo practican, de Satanás, de sus ángeles, y de todos aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Jesús. Este simbolismo de oscuridad en el momento de la crucifixión es un recordatorio de las consecuencias eternas de vivir separados de la luz de Dios. Pero, al mismo tiempo, señala que Jesús estaba confrontando esas tinieblas, enfrentando su poder para asegurar la victoria definitiva de la luz sobre el mal. En sus parábolas, Jesús usó las tinieblas como una poderosa imagen del juicio final. Describió cómo los siervos malvados serían arrojados a las tinieblas exteriores, un lugar de desesperación donde habría llanto y crujir de dientes. Esta descripción no solo apunta a las consecuencias del pecado, sino también a la separación eterna de la presencia de Dios. En la parábola de la puerta estrecha, Jesús exhorta con urgencia: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha simboliza el camino de la fe, la obediencia y la dependencia de Dios. Pero Jesús advierte que llegará un momento en que esa puerta será cerrada por el dueño de la casa, y quienes permanezcan fuera no tendrán otra oportunidad. Esta enseñanza refuerza el llamado de Jesús a vivir en arrepentimiento y obediencia, aprovechando la gracia que Dios ofrece mientras aún hay tiempo. Las tinieblas no son solo un destino inevitable para los malvados, sino una advertencia que nos recuerda la importancia de elegir la luz y caminar en ella antes de que sea demasiado tarde. Durante esas 3 horas de tinieblas, Jesús guardó silencio. En medio de la oscuridad y el peso del pecado del mundo, su quietud reflejaba su sumisión absoluta al plan del Padre. Este silencio cumplió la profecía del profeta Isaías, quien siglos antes había escrito: como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus esquiladores permanece muda, no abrió su boca. Jesús no protestó, no se defendió ni clamó por justicia. En su silencio, encarnó la imagen del Cordero Perfecto, aquel que voluntariamente aceptó el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su mudez no era debilidad, sino un acto de obediencia y amor supremo, mostrando que estaba dispuesto a cargar con el peso del juicio divino para redimir a un mundo perdido. ¿Te has sentido alguna vez completamente solo, como si todos te hubieran abandonado, incluso Dios? Jesús experimentó esa misma desesperación en la cruz. En su momento de mayor agonía, su grito resonó en el silencio oscuro del Gólgota, sorprendiendo a un soldado romano que murmuró: ¿qué clase de hombre es este que clama a Dios en su agonía? Pero esas palabras no fueron un grito de duda o desesperanza, sino una referencia intencionada al Salmo 22, que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Incluso en el abismo de su sufrimiento, Jesús se aferró a las Escrituras, mostrándonos que en los momentos más oscuros podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios. Este salmo, aunque comienza con un clamor de angustia, termina proclamando la victoria y la fidelidad de Dios, señalando que el sufrimiento de Jesús no era el final, sino el camino hacia la redención. Jesús, incluso en medio de su dolor indescriptible,
Clamó a Dios con las palabras «Dios mío», mostrando que su fe permanecía intacta. Nos enseña a mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, incluso cuando no comprendemos los motivos de nuestro sufrimiento. Este grito no fue de abandono definitivo, porque Dios no lo dejó en la tumba. Al tercer día, lo resucitó, confirmando la victoria sobre el pecado y la muerte. De la misma manera, nuestras pruebas y sufrimientos no son el final de la historia. En Cristo, tenemos la promesa de la resurrección y la vida eterna. Su grito de desamparo nos recuerda que, aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, no estamos solos. Él camina con nosotros y nos guía hacia la luz de su gloria y restauración eterna. En la vida, todos enfrentamos momentos de profunda incertidumbre, momentos que nos llenan de preguntas y nos dejan buscando respuestas en el silencio. Ante las crisis, los valles oscuros de dolor, las pérdidas irreparables y los golpes inesperados, es natural levantar la mirada al cielo y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué perdí a mis hijos? ¿Por qué mis amigos me abandonaron cuando más los necesitaba? Estas preguntas reflejan el anhelo humano de entender el propósito detrás del sufrimiento. Sin embargo, Jesús, en su grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», Zwingli nos muestra que no estamos solos en estos momentos de angustia. Él entiende nuestras luchas y camina con nosotros en nuestro dolor, recordándonos que incluso en la incertidumbre, Dios está presente y tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión. La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres que elevaron al cielo preguntas como estas. No siempre Dios explica las razones por las que sufrimos. No siempre tenemos una percepción clara de los propósitos divinos. No siempre hay una luz al final del túnel que nos dé una dirección. Hay días en que Dios guarda silencio. Jesús ya había sido abandonado por el pueblo que lo aclamó días antes, por los líderes religiosos que conspiraron contra él, por los ladrones crucificados a su lado. Y ahora, incluso su propio padre parecía guardar silencio. Pero, ¿por qué Dios abandonó a Jesús, su único hijo, en ese momento? No fue por falta de amor ni por desinterés. El abandono que Jesús experimentó fue parte del plan divino para la salvación de la humanidad. En ese instante, Jesús cargaba sobre sí mismo el pecado de todo el mundo. Como está escrito, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre, en su santidad absoluta, apartó su rostro porque Jesús estaba llevando el castigo que nosotros merecíamos. Este abandono temporal fue el precio de nuestra redención, un acto de amor tan inmenso que desafía toda comprensión humana. Fue precisamente porque Dios amaba tanto al mundo que permitió este momento para que a través del sacrificio de Jesús tuviéramos acceso a la reconciliación y la vida eterna. El porqué de Jesús en la cruz tenía una respuesta profética, aunque en ese momento no fuera evidente. Su clamor no era una señal de duda, sino la expresión profunda de su humanidad al experimentar el peso del pecado y la separación de Dios. Isaías había anunciado este momento siglos antes, al describir al siervo sufriente: verá el fruto del penoso trabajo de su alma y quedará satisfecho. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Este sufrimiento no fue en vano. Jesús soportó el castigo y la oscuridad para traer justificación y vida a todos los que creen en él. Aunque en la cruz el propósito parecía oculto, su sacrificio trajo la luz de la salvación al mundo, cumpliendo la promesa profética de redención. Cuando atravesamos el valle del dolor, debemos enfocar nuestra mirada en la majestad de Dios y no en la profundidad de nuestras heridas. Si nos centramos en nosotros mismos, en nuestras limitaciones y sufrimientos, el pánico y la desesperación tomarán el control. Pero si levantamos nuestros ojos hacia Dios, encontraremos paz, incluso en el valle más oscuro, porque su presencia y promesas son nuestra fortaleza en medio de la tormenta. Quinta palabra de Jesús: tengo sed. La crucifixión era una de las formas más brutales de ejecución. Tras soportar torturas físicas inimaginables, el condenado era clavado en la cruz, expuesto al calor abrasador del día. La sangre brotaba, los músculos se retorcían en calambres insoportables, la asfixia amenazaba a cada instante, y la sed se convertía en un tormento insaciable. Este sufrimiento extremo fue descrito siglos antes en el Salmo 22.
Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Con su declaración «tengo sed», Jesús no solo expresó su dolor físico, sino que cumplió una vez más las profecías que anunciaban el sacrificio del Mesías, mostrando que estaba dispuesto a experimentar toda la humanidad de nuestro sufrimiento para traernos la redención. Un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios de Jesús. Aunque este acto puede parecer cruel y trivial, estaba impregnado de profundo simbolismo. En ese instante, todo cobra sentido. Jesús no solo estaba enfrentando una muerte brutal, sino que también estaba cumpliendo una segunda profecía. En el Salmo 69 se profetiza: «Me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Este momento revela cómo cada sufrimiento y cada palabra de Jesús en la cruz estaba alineado con las Escrituras, demostrando que su sacrificio no era un accidente, sino parte del plan divino desde el principio. Al recibir el vinagre, Jesús no solo experimentó la desesperación humana, sino que también cumplió con la misión de ser el Mesías prometido, llevando sobre sí el peso de nuestras iniquidades. El cumplimiento de las profecías nos revela que Dios tiene un plan y un propósito, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Cada detalle de la crucifixión de Jesús fue predicho y se cumplió con una precisión asombrosa. Este hecho nos ofrece una profunda confianza en que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse y todo parece perdido. Las profecías cumplidas no solo son un testimonio de la divinidad de Jesús, sino también un recordatorio de que cada sufrimiento tiene un propósito en el gran plan de redención de Dios. A través del sacrificio de Cristo, encontramos esperanza y seguridad, sabiendo que, aunque enfrentemos momentos de dolor y desesperación, Dios sigue trabajando en nuestras vidas y en el mundo. Puedes confiar en que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver el final del camino. Durante todo el proceso de arresto y muerte de Jesús, no se escapó ni una sola palabra de queja de sus labios. No hubo protesta, ni súplica por misericordia. Cada uno de sus sufrimientos fue soportado con una calma majestuosa, tal como lo profetizó Isaías. Como una oveja muda ante sus esquiladores, él no abrió su boca. Hasta ahora hemos explorado el aspecto profético del sacrificio de Jesús. Ahora es momento de considerar el significado del agua en el Evangelio de Juan. El tema de la sed y el agua aparece de manera recurrente en este Evangelio, simbolizando la necesidad espiritual y la saciedad que solo Cristo puede ofrecer. A través de estas imágenes, Juan nos invita a reflexionar sobre cómo Jesús es la fuente de agua viva que satisface nuestras almas sedientas. El primer milagro realizado por Jesús involucró agua, transformándola en vino, un acto que simbolizaba la abundancia y la alegría del nuevo pacto. En otro momento, Él se reveló como el Mesías a una mujer samaritana, pidiéndole: «Dame de beber». Esta simple solicitud se convirtió en una profunda conversación sobre la verdadera saciedad espiritual. Jesús le ofreció: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías y Él te daría agua viva». Aquí, Jesús no solo identifica su naturaleza divina, sino que también señala que Él es la fuente del agua viva que satisface las sedes más profundas del alma humana. Esta interacción subraya el tema recurrente del agua en el Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta como el único capaz de llenar el vacío existencial y espiritual que todos experimentamos. Su oferta de agua viva es una invitación a todos a experimentar una relación transformadora con Él. En Juan 5, curó a un paralítico junto a un estanque en Betesda. En Juan 9, mandó a un ciego a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. En Juan 6, caminó sobre las aguas del mar de Galilea. En Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el sacerdote vertía agua sobre el altar simbolizando la venida del Mesías, Jesús se levantó y proclamó: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba». Estas acciones y declaraciones de Jesús no solo muestran su poder sobre la enfermedad y la naturaleza, sino que también enfatizan su papel como el Mesías que satisface la sed espiritual de la humanidad. A través de estos milagros y su proclamación, Jesús revela que Él es la fuente de vida, la respuesta a nuestra sed más profunda. Su invitación es clara y abierta para todos. En Él encontramos la plenitud que el mundo no puede ofrecer. En la última cena, después de compartir la comida con sus discípulos,
Jesús vertió agua en una palangana y se inclinó para lavarles los pies. Este acto de humildad y servicio no solo mostró su amor por ellos, sino que también simbolizó la limpieza y purificación que Él ofrece. Luego, en la cruz, exclamó: «Tengo sed». Esta expresión no solo refleja su sufrimiento físico, sino que también resuena con su necesidad espiritual en ese momento crítico. Después de su muerte, un soldado le abrió el costado con una lanza, y de allí brotó sangre y agua. Este momento es profundamente significativo, simbolizando el derramamiento de su sangre para la redención de la humanidad y la vida nueva que Él ofrece a través del agua. Juntos, estos actos de Jesús revelan su misión de servir, limpiar y dar vida, invitándonos a experimentar la plenitud que solo Él puede brindar. El agua de vida que Jesús ofrece no proviene de un pozo cualquiera. Es un regalo que solo el Mesías puede otorgar. A lo largo de su ministerio, Jesús presenta el agua como un presente divino, superior a cualquier agua que la fuente más pura de la tierra pueda ofrecer. Cristo no se limita a eliminar la sed de una persona, ya que eso podría restringir el crecimiento de su alma. En su lugar, Él otorga, a través del don de su Espíritu, una fuente interna de satisfacción que provee de manera constante y espontánea cada necesidad recurrente de frescura. Esta agua viva no solo sacia temporalmente, sino que transforma y renueva, permitiendo que quienes la reciben experimenten una vida plena y abundante. Así, Jesús invita a todos a acercarse a Él y descubrir la satisfacción duradera que solo su presencia puede brindar. Sexta palabra de Jesús: consumado es. No fue un susurro ni un lamento, fue un grito de victoria. Para el creyente, consumado es no es solo una declaración de Jesús, es una promesa, una garantía de que la obra de redención se ha completado. Imagina a un hombre atrapado en una prisión oscura, con cadenas pesadas que lo mantienen cautivo. Lucha con todas sus fuerzas por liberarse, pero es en vano. De repente, escucha un grito potente: consumado es. En ese instante, las cadenas se rompen, la puerta se abre y finalmente está libre. Así es lo que Jesús logró por nosotros. Su sacrificio nos libera del pecado y nos abre las puertas del cielo. En nuestra humanidad, podríamos preguntarnos: ¿cómo puedo pagarte? La respuesta de Jesús sería clara: no puedes, ya lo he pagado todo. Su declaración es un recordatorio de que no necesitamos añadir nada a su obra perfecta. Solo debemos aceptar el regalo de la salvación que nos ofrece. Nuestra respuesta debe ser vivir en gratitud, seguir sus pasos y amar como Él nos amó. La salvación es una obra consumada. No es un camino que forjamos desde la tierra hasta el cielo, sino que es el camino que Dios abrió desde el cielo hasta la tierra. La salvación fue una tarea que el Padre confió al Hijo, quien vino y la completó. Gracias a la completa obediencia de Jesús y a su sacrificio vicario en la cruz, tenemos acceso a la salvación. Él exclamó: todo está consumado. No hay nada más que debamos hacer. La obra de redención está completa y disponible para todos los que crean en Él. Este es el fundamento de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza, y nos impulsa a vivir en un compromiso renovado con su amor y su verdad. Jesús se sometió totalmente a la voluntad del Padre, aceptando la muerte para eliminar la maldición, cumplir la sentencia dictada contra su pueblo y redimirlo. Su obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz nos liberan de las cadenas del pecado. Gracias a la expiación de Cristo y su victoria sobre la muerte y la tumba, nunca experimentaremos el peso del pecado, la severidad de la maldición, el castigo del juicio o el horror de la muerte eterna y el infierno. Esto nos asegura que al creer en Él, estamos libres de la condenación y abrazamos la promesa de vida eterna. La obra redentora de Jesús transforma nuestra relación con Dios, dándonos la oportunidad de vivir en su luz y gracia. Hemos sido absueltos y liberados gracias a Jesús, nuestro sumo sacerdote. La salvación no se consigue por obras ni es un mérito humano, es un regalo de la gracia divina. No se obtiene como recompensa, sino que se recibe como un regalo. No se trata de lo que hacemos para Dios, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Este don inmerecido de la salvación nos recuerda que no podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras acciones, sino que es a través de la fe en el sacrificio de Cristo que somos reconciliados con Él. Así, nuestra vida de gratitud y servicio surge como respuesta a su amor y gracia, no como un intento de lograr lo que ya se nos ha dado.
La fe es el brazo extendido de un mendigo que recibe el regalo de un rey. Jesús compró nuestra salvación al precio de su propia sangre, un sacrificio inmenso que nos ofrece la redención sin costo alguno para nosotros. No tenemos nada que pagar por ella, dado que Él proclamó que todo había sido consumado. No hay nada que podamos añadir a esta obra completa. La salvación es un don gratuito, y nuestra fe es simplemente la respuesta a esa gracia. Al aceptar este regalo, nos abrimos a una vida transformada, donde el amor de Dios nos guía y nos capacita para vivir en plenitud, agradecidos por lo que hemos recibido y dispuestos a compartir esa gracia con los demás. Séptima palabra de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira cómo cuelga impotente, murmuró uno de los soldados, mientras otro, con una sonrisa siniestra, respondía, ¿dónde está su Dios ahora? Pero Jesús, con la mirada fija en el cielo, no estaba derrotado. A pesar de su sufrimiento y las burlas que lo rodeaban, él mantenía una profunda conexión con el Padre. Con voz clara y resonante pronunció, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras son un acto de entrega total, un reconocimiento de su confianza en Dios incluso en el momento más oscuro de su vida. Jesús nos muestra que la verdadera victoria no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la fe inquebrantable en la providencia divina. En ese momento de culminación, Jesús nos enseña que la muerte no es el final, sino una transición hacia la vida eterna en la presencia de Dios. Jesús estaba consumando su obra, aplastando la cabeza de la serpiente, triunfando sobre el pecado y sus huestes, y redimiendo al mundo. Su sacrificio en la cruz no fue un acto de derrota, sino una victoria definitiva sobre las fuerzas del mal. Con cada latido final y cada palabra pronunciada, Él entregó su vida voluntariamente, demostrando su amor y compromiso con la humanidad. Este acto de entrega total es el fundamento de nuestra salvación, donde la justicia de Dios se encuentra con su gracia. A través de su muerte, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también abrió el camino hacia la reconciliación con el Padre. Su victoria en la cruz transforma nuestra relación con Dios y nos invita a vivir en la luz de su redención. La última oración que Jesús pronuncia proviene del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Este versículo era la oración que las madres judías devotas enseñaban a sus hijos antes de dormir, simbolizando una profunda confianza en la protección divina. Al añadir la palabra Padre a esta oración tradicional, Jesús no solo expresa su confianza, sino que también evoca la seguridad y la cercanía de un niño que duerme en los brazos de su padre. Este gesto revela la intimidad de su relación con Dios, mostrando que incluso en el momento más oscuro y doloroso, Jesús se entrega con plena confianza en la voluntad del Padre. Su ejemplo nos invita a acercarnos a Dios con la misma fe y seguridad, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos y que Él es un Padre amoroso que cuida de nosotros. Se acostumbraba a repetir estas palabras antes de dormir. Ahora, Jesús las pronuncia por última vez, en un momento que marca el cierre de su misión en la tierra. La lucha ha terminado y la batalla está ganada. Esta escena nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a entregar todo en manos de Dios, confiando en que Él tiene el control? Jesús nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar la adversidad con fe. Su entrega final fue un acto de rendición total y confianza absoluta. Él no dejó que la muerte lo dominara. Por el contrario, dominó la muerte a través de su fe en el Padre. En su último suspiro, Jesús no se rindió ante la oscuridad, sino que, al entregarse, mostró que su confianza en Dios era más fuerte que el miedo a la muerte. Y de nuevo, en esta séptima palabra se cumplió una profecía que reflejaba el plan divino desde el principio. Según el calendario judío, los días comienzan al atardecer. Ya eran las 3 de la tarde y era necesario sepultar a los crucificados antes de que terminara el viernes. La práctica romana era dejar a los crucificados en la cruz hasta que murieran, un proceso que podía extenderse durante días. Posteriormente, los cuerpos eran abandonados para que fueran devorados por buitres, una forma cruel de deshacerse de los muertos. Si había alguna razón para acelerar la muerte de los condenados, los soldados rompían las piernas de las víctimas con un mazo de hierro. Este brutal acto no solo provocaba un choque y una pérdida adicional de sangre,
sino que también impedía que las víctimas sostuvieran el peso de su cuerpo sobre las piernas. Al romper las piernas, la fuerza en los brazos se volvía insuficiente para sostenerse, lo que resultaba en asfixia a medida que la capacidad para respirar se hacía cada vez más difícil. Juan relata: entonces los judíos, para que los cuerpos no permanecieran en la cruz durante el sábado, ya que era la preparación, y aquel sábado era muy importante, le rogaron a Pilato que les rompiera las piernas y los retirara. Los que fueron crucificados a la derecha y a la izquierda de Jesús todavía respiraban, por lo que les rompieron las piernas para acelerar su muerte. Sin embargo, al acercarse el soldado a Jesús para hacer lo mismo, se dio cuenta de que él ya había entregado su espíritu. Su muerte fue inusualmente rápida. La crucifixión era un método de ejecución extremadamente cruel y, por lo general, lento, con muchos criminales pasando varios días colgados en la cruz. Cuando José de Arimatea se presentó ante Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús para su sepultura, el gobernador se mostró sorprendido al enterarse de que Jesús había fallecido en apenas 6 horas. Al encontrarse muerto, las piernas de Jesús no fueron quebradas, cumpliendo así las profecías escritas. Esto está en consonancia con lo que se menciona en el Salmo 34. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Este detalle no solo subraya la inocencia de Jesús, sino que también confirma su papel como el Cordero Pascual, cuyo sacrificio se había predicho desde tiempos antiguos. Ahora recapitulemos el significado y las palabras de Jesús en la cruz. Primero, pronunció una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con estas palabras, Jesús no solo intercedió por sus verdugos, sino que también atenuó su culpa, mostrando el profundo amor y compasión que tenía incluso hacia aquellos que lo estaban crucificando. Su declaración nos enseña que el perdón es un acto poderoso que puede transformar el corazón humano, incluso en los momentos más oscuros. Segundo, pronunció una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esta afirmación, Jesús ofrece vida eterna a un hombre que había pasado su vida en la impiedad. Este acto de gracia revela que la salvación no se obtiene por méritos ni por obras, sino que es un regalo divino. A través de este momento, Jesús subraya que, sin importar nuestro pasado, siempre hay una oportunidad de redención y que su amor trasciende cualquier pecado. Tercero, pronunció una palabra de cuidado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. En este momento, Jesús confió el cuidado de su madre, María, a Juan, mostrando su profunda devoción filial, incluso en medio de su agonía. Este acto no solo refleja su amor y preocupación por su madre, sino que también establece una nueva familia entre sus seguidores, subrayando la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la fe. Su entrega en este último momento resalta que, incluso en el sufrimiento, el amor y la responsabilidad hacia los demás perduran. Cuarto, pronunció una palabra de angustia. Tengo sed. Esta declaración revela la humanidad de Jesús, quien, aunque es completamente Dios, también se hizo completamente humano. Experimentó hambre, sed, cansancio, angustia y dolor. No solo vivió estas realidades, sino que las expresó abiertamente, mostrando que Él comprende nuestras luchas y sufrimientos. Su reconocimiento de la sed física se convierte en un poderoso recordatorio de que, en nuestra fragilidad, no estamos solos, y que Jesús se identifica con cada aspecto de nuestra experiencia humana. Quinto, pronunció una palabra de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este clamor, Jesús expresa la agonía de su separación del Padre, un momento profundo que resalta el sacrificio que estaba haciendo. El Padre tuvo que abandonar al Hijo para sostenernos a nosotros, llevando sobre sí el peso de nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades y hecho pecado por nosotros, convirtiéndose en el puente entre la humanidad y Dios. Este momento de desamparo no solo resalta el dolor de Jesús, sino también el inmenso amor que motivó su sacrificio por nuestra redención. Sexto, pronunció una palabra de victoria. Todo está cumplido. Con esta declaración, Jesús afirmó que su misión en la tierra había llegado a su fin y que la obra de redención estaba completa. La cruz, lejos de ser un símbolo de debilidad, se convirtió en un emblema de fuerza. No representó una derrota, sino una victoria consumada sobre el pecado y la muerte.
Este grito de triunfo nos recuerda que, a través de su sacrificio, Jesús abrió las puertas a la salvación y nos ofreció la esperanza de una vida nueva en Él. Su proclamación es un testimonio del poder de su amor y la certeza de que su obra no fue en vano. Séptimo, pronunció una palabra de entrega. En tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta declaración, Jesús completó la obra de la redención y se entregó al Padre. Este acto final de confianza y obediencia muestra que su misión en la tierra había llegado a su fin. Al entregar su espíritu, Jesús aseguró nuestra redención y abrió el camino hacia la reconciliación con Dios. Su entrega no solo marca el cierre de su sacrificio, sino que también nos invita a nosotros a confiar plenamente en el amor y la voluntad de Dios, sabiendo que, a través de Él, encontramos la salvación y la esperanza de vida eterna. Cada una de estas palabras responde a una parte de la gran pregunta que subyace detrás de la cruz. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? La respuesta abarca varios temas importantes: para satisfacer la justicia de Dios, para salvarnos de la muerte eterna, para derrotar a Satanás, para ofrecer perdón de los pecados y para justificarnos ante el Padre. Sin embargo, todo se resume en una sola palabra: amor. El sacrificio de Jesús en la cruz es la máxima expresión del amor divino, un amor que se sacrifica por el bienestar de los demás. Su muerte no solo fue un acto de obediencia, sino una manifestación tangible de la gracia y la compasión que Dios tiene hacia la humanidad. A través de su amor, encontramos la redención y la promesa de una vida nueva, recordándonos que, en última instancia, el motivo de su sacrificio fue el deseo de acercarnos a Él y restaurar nuestra relación con el Creador. Jesús murió por amor. El Padre entregó a su Hijo por amor, un amor que se extiende hacia ti y hacia mí. Dios, por su esencia, es amor. Además, Él es eterno, lo que significa que su amor también es eterno. Esto implica que ese amor no se originó en nosotros. No fuimos nosotros quienes amamos primero a Dios, sino que fue Él quien nos amó y nos atrajo hacia su presencia. Con amor eterno te he amado, por eso te he mantenido mi fidelidad. Dios nos amó cuando solo éramos una idea en su mente. Nos amó en el momento en que los cimientos de la tierra aún no se habían establecido. Su amor nos precedió incluso antes de nuestra creación. Este amor eterno y perfecto es el fundamento de nuestra existencia y la razón de nuestra redención, recordándonos que somos valiosos y queridos a los ojos de nuestro Creador, sin importar nuestras imperfecciones. Para el cristiano, la cruz no es solo un símbolo religioso, sino un recordatorio constante del amor redentor de Dios y del sacrificio supremo de Jesús. Esta imagen nos desafía a vivir conforme a las enseñanzas del Evangelio, a amar al prójimo como a nosotros mismos y a esforzarnos por buscar la justicia y la paz en un mundo a menudo marcado por la injusticia y la violencia. La cruz nos invita a reflejar ese amor en nuestras acciones diarias, convirtiéndonos en agentes de cambio y esperanza en nuestras comunidades, inspirados por el ejemplo de sacrificio y compasión que Cristo nos dejó. En última instancia, el legado de la cruz es una invitación a la transformación personal. Nos llama a vivir de una manera que honre el sacrificio de Jesús, compartiendo el amor y la gracia que hemos recibido con todos los que nos rodean. Que podamos, por lo tanto, abrazar el legado de la cruz con humildad y gratitud, reconociendo que a través de ella encontramos el camino hacia la verdadera vida en comunión con Dios y con los demás. Este legado nos impulsa a hacer luz en la oscuridad y a reflejar la compasión divina en cada interacción, construyendo un mundo más lleno de amor y esperanza. Esperamos que después de este video te sientas inspirado a declarar, como el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo. Por lo tanto, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora tengo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que estas palabras resuenen en tu corazón y te motiven a vivir una vida que refleje el amor y el sacrificio de Jesús, reconociendo que cada día es una oportunidad para caminar en fe y compartir ese amor con los demás. Y así concluyó el mayor discurso de la historia. Jesús pasó sus últimas horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por la mañana fue clavado en la cruz. Por la tarde llevaba una corona. Por la mañana era considerado enemigo de César. Por la tarde se convirtió en amigo de Dios. Por la mañana fue despreciado por los hombres. Por la tarde
estaba rodeado de ángeles. Por la mañana, murió como un criminal en la tierra. Por la noche, vivió como un ciudadano del cielo. Este contraste poderoso nos recuerda que, a través del sacrificio de Jesús, se llevó a cabo una transformación que va más allá de la vida terrenal, abriendo la puerta a la esperanza y la redención eterna para todos los que creen en Él. Jesús pidió perdón para aquellos que lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta declaración nos plantea una profunda pregunta sobre cómo podemos aplicar este nivel de perdón en nuestras propias vidas. ¿A quién necesitamos perdonar hoy para liberar nuestro corazón de la carga del rencor? El perdón que Jesús ofreció no solo es un acto de compasión, sino una poderosa herramienta para sanar nuestras propias heridas. Al reflexionar sobre quienes nos han ofendido, podemos encontrar la fuerza para dejar atrás el dolor y la ira, permitiendo que el amor y la paz reemplacen el resentimiento. Perdonar no significa olvidar, sino liberar el peso que llevamos. Al hacerlo, nos acercamos más a la imagen de Cristo y experimentamos la libertad que solo el perdón puede traer a nuestras vidas. Al ladrón arrepentido, Jesús le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Tenemos la certeza de nuestra salvación? ¿Confiamos en la promesa de Jesús de una vida eterna con Él? Esta promesa nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir con la esperanza de que, al igual que el ladrón, podemos encontrar redención y un lugar en su reino. Desde la cruz, Jesús mostró su cuidado al decir: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». ¿Estamos atentos a las necesidades de nuestra familia y seres queridos? ¿Cómo podemos demostrarles nuestro amor y cuidado de manera tangible? Este llamado a la atención hacia los demás nos recuerda que nuestras relaciones son un reflejo del amor de Cristo y debemos esforzarnos por cuidar y apoyar a quienes nos rodean. Cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», Srenia nos confronta con la realidad del abandono. ¿Nos sentimos alguna vez abandonados por Dios? Recordemos que Jesús también atravesó la oscuridad para que nunca estemos solos en nuestras tribulaciones. Su sufrimiento nos asegura que, incluso en nuestros momentos más difíciles, Él está con nosotros. Jesús dijo: «Tengo sed». Esta simple frase nos recuerda su completa humanidad. ¿Reconocemos nuestras propias necesidades y limitaciones humanas? ¿Buscamos la fuente de agua viva en Jesús para saciar nuestra sed espiritual? Al reconocer nuestra vulnerabilidad, encontramos en Él el sustento y la satisfacción que solo su presencia puede ofrecer. Con la declaración «consumado es», Jesús completó su misión redentora. ¿Estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Vivimos con el propósito de glorificar a Dios en todas nuestras acciones? Este es un llamado a reflexionar sobre nuestro propósito en la vida y cómo nuestras acciones pueden reflejar la luz de Cristo en el mundo. Finalmente, Jesús confió su espíritu al Padre. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». ¿Confiamos plenamente en Dios con nuestra vida y nuestro futuro? ¿Estamos dispuestos a entregarle todo lo que somos y todo lo que tenemos? Este acto de confianza nos invita a entregarnos a Dios sin reservas, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y de esta forma concluye la primera venida de Jesús. El cristianismo profetiza una segunda venida de Cristo, explicada en el libro del Apocalipsis. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, convirtiéndolo en la predicción más mencionada. Además, es un libro extremadamente relevante para nuestros días. El tiempo está cercano y creemos que Cristo viene pronto. Por ello, te animo a hacer clic en el video del cuadro que explica la segunda venida de Cristo en profundidad. Bendiciones para ti y tu familia.